Continuamos en Aragón en Abierto. Esta misma mañana hemos estado con el primer y único bisabuelo de Cadrete. Se llama Vicente, aunque solo responde a su apodo, el Cuarterano. Vamos a conocerle más a fondo. Nombre. Vicente Gajón. ¿Apodo? Romeo. Cuarterano. ¿Por qué? Porque mi padre era de Cuarte, mi madre de Cadrete. Vinieron de jóvenes, se pusieron a festejar y luego pues nos fuimos a Cuartear. ¿Y su lugar de nacimiento? En Cadrete. ¿Edad? 80 años. Aficioné pues el campo con toda la vida. Luego he ido mucho a la paja, al falce, al trato. Hombre, el guiñote siempre. El guiñote siempre. Familia pues me casé, nada más ser de la mili y he tenido un hijo. Y luego del hijo ya pues los 2 nietos. Y ahora soy bisabuelo y el primero de Cadrete. Cuando nació mucha alegría, pero me acordaba mucho de mi mujer, porque estaba con mis nietos, lógica, y claro, y ahora al nacer mi nieto, pues hubiera sido una alegría grande porque hubiera estado allá. Ahora vamos de camino al mesón Los Cuarteranos. Y exactamente. Y usted es el cuarterano, es como el sheriff del local. Exactamente. Y claro, y luego yo pues ya se le pasé a los nietos ya para que se dividan si quiere o... Pero ahora donde vamos a entrar empezó todo como un pajar. Esto era un pajar. Esto era un pajar, metían la paja, Hablamos de hace 30 años. Sí, más. Esto luego se pegó fuego. Se les pegó fuego a unos tíos. Y luego llegaron, lo restauraron otra vez. Y entonces esto era un pajar, aquí había 5 o 6 caballerías, aquí se trillaba. Y de repente usted pone 4 tablones y lo convierte en un bar. Exactamente. Porque aquí es donde pasa usted todo el día. Aquí casi todo el día. Yo todo el día me levanto a las 9 y vengo aquí a jugar al guiñote. Vamos, que poco menos si tienen una cama aquí, ¿no? Casi. Con la trilladora metían el tubo y metían la paja ahí. Por esa ventana. Por esa ventana. Y luego, después aquí había un cuartico cerrado que era para el pienso de las caballerías. Y cómo ha cambiado todo, ¿eh? Hombre, pues fíjate tú qué cambiazo. Y usted, aparte de dedicarse a la agricultura, también fue chatarrero, ¿no? Yo luego he ido a la chatarra, pues 20 y tantos años. Mi mujer y yo, a los tejados de Cuarte, por todos sitios, a coger chatarra por los pueblos. ¿Eso de ahí atrás? ¿Quiénes son? Estos los amigos, vamos al guiñote todos al guiñote, los días. ¿no? Al guiñote todos los días. ¿Qué tal juega el guiñote del cuarterano? Juega muy bien, pero es muy tramposo. ¿Que es muy tramposo? Sí, yo llego a casar, a lo mejor hay días que le digo de usted a la mujer porque no sé de tanto lío que se arma aquí. Sí. ¿Desde hace cuánto se conocen ustedes? Pues yo me conozco desde chico, desde que tenía 7 años. ¿Cómo es el cuarterano? Hombre, Vicente es una persona que come y deja comer. Entonces, pues hay que hablar siempre bien de él porque nunca ha hecho ningún mal. Para mí es el mejor amigo que tengo. ¿Le gustaban los toros? No, mucho. A mí le gustó muchísimo. Yo he ido siempre a los toros, íbamos a los toros y mi mujer se tapaba. Cuando iban a matarlo, se puso la garganta mala a Madrid y me dijo que no tenía que fumar nada. Y yo, pues si no fumo me muero. Vicente, y a usted le encantaban las motos, ¿no? Hombre, ya lo creo. Me cago en la puta. Pero esta chica, ¿de dónde saca la fotografía? Pues madre mía. Aquí pesaba yo 40 kilos en porco, fíjate. Y este pequeñajo es el que le ha hecho ser el primer bisabuelo de Cadrete. De Cadrete, exactamente. ¿Y cómo se siente usted? Pues muy orgulloso y muy contento. Muy contento porque siempre lo digo, habrá, a lo mejor cada 100 o cada 1000 habrá un viudo como yo, pero también atendido por mis hijos y mis nietos. Hay muy poquitos que me aprecian tanto. Y muy feliz, hermano. Muy feliz porque ya más orgulloso con toda la familia y ahora esta preciosidad, pues ya más encantado en la vida. Pues ya ven cómo cuida a su bisnieto. Nos hemos quedado con ganas de conocer mejor a Vicente, ¿verdad, Diego? Y por eso hemos vuelto esta tarde a Cadrete a darle una sorpresa. Buenas tardes, Salva. Pues así es, estamos en la puerta de su casa. Él no se espera nada. Le tenemos un regalito para su bisnieto. Vamos a llamar a la puerta y le vamos a dar una sorpresa en directo porque la familia le quiere decir algo. ¿Han dicho voy? Sí. Hola. Nos ha abierto el nieto. Hola, buenas tardes, Vicente. Buenas tardes. ¿Y está aquí el abuelo? ¿Está el bisabuelo? Y nos estaban viendo. Hola. ¿Nos bajéis el volumen? ¿Te ha gustado, Diego? Vicente. Buenas tardes. Cuarterano.
¿Qué tal? Bien, hombre, bien, muy bien. Esto es para su bisnieto. Buenas tardes. Y es que, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nos bajáis la tele, que estamos aquí en directo. Y es que, Cuarterano, queríamos seguir conociendo más acerca de usted. Y sobre todo es que su familia le quería decir algo. Tengo aquí a su nuera. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué querías decir tú? Pues que esto es una sorpresa para el abuelo porque tuvimos una pérdida muy fuerte hace 2 años y queríamos agradecerle todo lo bueno que es con nosotros, con nuestro niño que hemos tenido ahora, con mis hijos, para mí es un padre, y para darle las gracias por todo que hace por nosotros, y una sorpresa porque para nosotros es el primer bisabuelo del mundo. Una sorpresa para él. Qué bonito, Cuarterano. Un aplauso para el Cuarterano. Qué alegría, qué gran familia, y sobre todo por el bisnieto. Exactamente, por el bisnieto. Ay, pues está precioso. Aquí tenemos a la madre, Alba. Buenas tardes, Maite. Buenas tardes. Buenas tardes, Maite, qué sorpresa. Pues sí, mucho. Es una sorpresa muy bonita y la queríamos hacer ya hace tiempo, cuando nació, pero no pudo ser, así que ahora... Aquí tenemos al padre, que se llama Javier, el pequeñajo Javibi, ¿no? Javibi. Bueno, se llama Javier, Alba, pero le llaman Javibi para diferenciar. Para diferenciar. Bueno, yo quiero que me contéis una cosa. ¿Cómo disteis la noticia a toda la familia? Pues fui en una terraza en Zaragoza, nos juntamos a todos también en sorpresa, tanto a los suegros, a los tíos, a todos. Y nada, y les dijimos, les regalamos un chupete, una bolsita con un chupete y el test de embarazo, con positivo. Y todos pues llorando, súper emotivos, tal cual pues como ahora. Sí. Muy bonito y todo pues muy, no sé. ¿Y cómo han sido estas primeras navidades? Pues imagínate, faltando una persona que era mi abuela y era como mi segunda madre, pues unas navidades pues preciosas. ¿Y esta sorpresa a quién se le ocurrió? Que viniera a la tele. Un poco mía, de mi madre, de Javi, de mi marido y pues bueno, para que levantase la... Ella, Maite y su marido Javier fueron los que hicieron todo, y yo les dije más o menos un poquito para engañar al abuelo para que no se enterara, pero como es muy agudo, algo se... Dime, Alba. Que a Vicente le estábamos viendo ahí que se le cae la baba, con su bisnieto. Al bisabuelo se le cae la baba. Que me dice la presentadora Alba que se le cae la baba, que le estamos viendo con Javier, claro. Y se le cae la baba. Hombre, pues sí, Manuel, sí, porque esto ya es más grande que esto, ya no hay ya. A mis 80 años que va a hacer ya... Un bisabuelo muy joven, ¿eh? Muy joven. Las 80 pesan ya. Se puede disfrutarlo. Pero mira cómo se queda dormidito con usted. Dormidico. Pues Alba, con la alegría de toda esta familia y sobre todo con la alegría del Cuarterano, un aplauso para el Cuarterano y por esta sorpresa que le han dado esta gran familia. Que desde luego se lo merece, Vicente. Y gracias por habernos dejado conocer a toda su familia, ya ese pequeñín. Gracias, Diego. Les proponemos ahora ideas para aquellos que todavía no sepan qué pedir a los Reyes Magos, que tan solo quedan 2 días. Sobre todo para adultos se imponen las cosas para el hogar y detalles para los más sibaritas. Tienen ya todos los regalos de Reyes, tan solo les quedan 3 días, así que les proponemos algunas ideas. Comenzamos con regalos útiles, por ejemplo, este carro para ir a la compra. Podemos ir modernos en nuestro día a día y Mario, muéstranos más cosas para la casa. Mira, pues aparte de todos los carros que tenemos, pues tenemos muchísimas cosas como por ejemplo las tostadoras, Tostadoras decoradas que podemos comprarlas según el color de nuestra cocina. Pues muy originales además han venido nuevas, mejoradas. Vemos que cocinar puede ser muy divertido. Tienes ralladores con forma de mujer. Efectivamente, son muy chulos para decorar la casa, además hay en muchos colores y cumplen muy bien su función además, porque si os fijáis lleva varios tipos de formas de rayar y además siempre te cae por dentro lo que rayas. Más cosas para la cocina vemos por aquí. Pues tenemos los molinos de parapimienta, que son muy chulos también. Tienes los cubiertos para ensalada, muy divertidos. Patatas, tijeras, saleros, los embudos, muy chulos para decorar también. Y luego tienes azucareros, aceiteras, de todo para la casa. Muéstranos ahora regalos personales para chica. Sí, pues tenemos, como podéis ver aquí, tenemos muchísimos bolsos. Muy modernos además. Tienes los de cremallera y tienes también los que parecen como un sello.
Si os fijáis, además, estos bolsos son reversibles, tienen dos caras, por una cara son así y por la otra son así, de tal manera que tienes dos bolsos en uno. Por delante unos lacasitos, ¿no? Y por detrás como un biberón. Eso es, y además la gracia que tiene es que se pueden combinar con un reloj a juego. Tenemos también muchas cosas para el bolso. Aquí podéis ver, por ejemplo, estas carteras, que son, aparte de divertidas por fuera, por dentro las podemos ver que son muy prácticas. Y para Chico este año Tintín se lleva la palma, ¿no? Evidentemente, con el estreno de la película, pues la gente está buscando cosas de Tintín. Nosotros hace muchos años que lo trabajamos realmente, hace pues más de 10 años, y como podéis ver, pues hay boles, hay tazas, hay figuras de serie limitada, como la del submarino, que es una pieza especial, los cofres, que son un montón de viñetas de los cómics. Que mucha gente los colecciona, ¿no? Son muchas cosas para coleccionista. Para los amantes de la informática, le vamos a dar un aire nuevo a su escritorio, ¿no? Eso es. Tenemos también muchísimos ratones, tenemos las alfombrillas. Estos son ratones, estos coches. De coche, que además se le iluminan los faros. Si se nos ensucia el teclado, pues tenemos un aspirador para teclado. Se conecta al puerto USB. Y su función, que es la de limpiar el teclado, pues la verdad que lo hace realmente bien. También tenemos fundas muy originales para el portátil. Muy originales, estas serían para un mini portátil o para un iPad. Nos venimos hasta otro establecimiento para conocer el producto estrella que más están comprando Estela para estas Navidades. Sí, así es. Tenemos, por ejemplo, todos los productos que se utilizan para hacer el vapor, tanto en horno como en microondas. Es para poder hacer todo tipo de alimentos, por ejemplo en microondas, para hacer pescados al papillote, para poder hacer verduras al vapor. Un buen regalo que también nos sirve para después quedar muy bien con los invitados, es todo lo que nos has preparado en esta mesa. Exacto. Tenemos varios sets para poder regalar, por ejemplo para estas fechas que vienen muy bien, como por ejemplo puede ser este, que es el set party, es para poder sacar un poquito todo lo que son los productos, pues poder sacar unos snacks, unos frutos secos, unas aceitunas, todo ese tipo de alimentos que se sacan mucho en estas fechas. Si queremos un producto un poco más exclusivo, una buena idea sería un vino, un licor, un cava o en este caso, Antonio, sidra. Sí, es una sidra de hielo, no lleva burbujas, la sidra de hielo es originaria de Canadá, cogen las manzanas congeladas en el árbol. ¿Qué precio tiene este regalo tan exclusivo? Sale a 24 euros, lo que pasa es que hay que tomar poquito, esto digamos, como decimos en Aragón, cunde mucho. Para quien le guste la ginebra, tenéis ginebras exclusivas y esta cucharilla, habéis vendido estas Navidades cientos de ellas, ¿para qué sirve? La cucharilla sirve para preparar un buen gin tonic, entonces, sobre todo para no romper la burbuja de la tónica, es decir, se pone la cucharilla así de pie, se sujeta con el dedo, abajo están los cubitos, echamos primero la ginebra y luego vamos derramando muy poquito a poco por la espiral de la cucharilla. Nosotros ya hemos cargado, nos vamos con nuestra compra, les deseamos felices Reyes. Pero seguimos dándoles más ideas, para ello volvemos hasta la céntrica calle Alfonso de Zaragoza, donde a esta hora de la tarde son muchos los zaragozanos, María, que buscan esos primeros descuentos, ¿verdad? ¿Será que buscan esos primeros descuentos? ¿Serán que están todos de vacaciones? No sabemos lo que será, pero la calle Alfonso está hasta la bandera, una auténtica marejada de gente. Fijaros, y además aquí nos hemos encontrado con unas sugerencias para comprar esas gangas que nos ofrecen las rebajas. Si antes veíamos una camiseta de 15 euros que se quedaba a 7,5 euros, ¿qué les parecería ahorrarse, por ejemplo, 3.000 euros en una prenda? Bueno, pues para eso se tienen que gastar otros tantos. Hablamos de prendas de lujo, de abrigos de pieles, Alba, abrigos que, bueno, su precio original supera, como decíamos, esos 4.000, 5.000, 6.000 euros y que están al 50%. Vamos a entrar en esta tienda donde podemos ver a qué precio se quedan esos productos que, como decimos, son de lujo, pero aún así también participan en esas rebajas. Tenemos con nosotros a Maribel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, decíamos que se pueden llegar a ahorrar hasta 3.000 euros quienes se acerquen aquí estos días. Sí, lo has dicho muy bien. Estamos hablando de prendas muy importantes de alta peletería y en este momento es una ocasión extraordinaria para todas esas señoras que hayan estado ahí tiempo con las dudas,
para venir hasta que la muerte nos separe y comprarse. Eso es. Gran prenda de alta peletería. Vamos a ver de qué productos estamos hablando, porque nos referíamos a pues eso, abrigos caros. Por ejemplo, es el caso de este. ¿Qué precio tenía y en qué precio se queda? Bueno, pues estamos hablando de una prenda realmente fantástica. Estamos hablando de un bisón Sáhara con vueltas y cuellos de lince auténtico, y se ahorrará la señora que se decida justo el 50%. Se ahorraría 2.000 y pico euros. 2.000 y pico euros. Estamos hablando de una prenda de alta costura fantástica y de alta peletería, ¿eh? ¿La gente se lo piensa, espera las rebajas o cuando lo ve decididamente lo compra? Bueno, efectivamente sí que se esperan las rebajas, pero sí que es verdad que se deciden con rapidez cuando llegan y ven una prenda tan estupenda y con un precio tan increíble. Porque es además un momento perfecto, para elegir y decidirse. Eso es, Maribel, porque además hablamos de prendas que si se descuidan desaparecen porque son únicas. No es el caso de camisetas fabricadas en serie, ¿no? Efectivamente, si viene esta señora con esa pequeña duda, ya volveré, ya me lo pensaré o ya comentaré con mi marido, María, llega mañana y no la va a tener. Porque claro, son prendas únicas, tallas sueltas, pero con la misma calidad y la misma categoría que hace 15 días antes de empezar la rebaja. Exacto. Dinos, Alba. Nos decías antes tú misma, María, que el verano le costó irse, ¿verdad? Ha hecho menos frío que otros inviernos, quizá por eso también han vendido menos prendas de piel y quieren aprovechar estas rebajas. Bueno, puede ser, nos preguntan, que este invierno se haya quedado corto y de repente las rebajas sean esa oportunidad, pues eso, de que la gente venga y se compre las prendas que no ha podido durante ese invierno tan cortito. Bueno, efectivamente, como hemos tenido hasta el momento un invierno algo más cálido de lo normal, pues sí que es cierto que hay señoras que se lo han pensado un poquito más, pero va a llegar este momento y la que pase por aquí es perfecto para que lo decida, ¿eh? Bueno, pues parece que por aquí la gente se lo piensa menos, puesto que son productos, como veíamos, únicos y además, como decíamos, al 50%. Recordamos, descuentos que pueden llegar hasta los 3.000 euros. Pues desde luego aprovechen esos descuentos. Gracias, María. Seguimos en Zaragoza, pero con la nota desagradable de la tarde, que la vamos a ver en el barrio zaragozano de Parque Goya. Ayer amanecieron hasta 16 coches con los cristales de las ventanillas rotos. Cuéntanos, Antonio. Así es, Alba, muy buenas tardes de nuevo. Los hechos sucedían en la madrugada de la pasada noche, justo en este garaje en el que vemos ahora mismo abrirse sus puertas. Esta mañana amanecían en total 14 coches en este garaje de la calle Pierre Gasser del conocido barrio zaragozano Parque Goya 2, en un garaje cercano aquí, a escaso 20 metros. Otros 2 coches también amanecían con sus cristales rotos. En total, recapitulando, 16 coches amanecían esta mañana, pues como tú decías, con esos cristales rotos y con el susto y la sorpresa de muchos de los vecinos de esta comunidad de vecinos compuesta por nada más y nada menos que 170 viviendas. Unos vecinos que, como te decía, se sorprendían muchísimo porque además no es la primera vez que les sucede. Les ha sucedido ya casi hasta en 3 ocasiones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, yo no soy vecino, soy de la asociación de vecinos de aquí del barrio y soy el presidente. Y según me comentan los vecinos, o sea, en prácticamente un mes han entrado 3 veces. Entonces nosotros queremos entender que es un acto vandálico en principio porque no ha habido robos, pero si se han llevado mandos y eso, puede ser que la próxima vez que entre pues se lleven motocicletas o se lleven cualquier otra cosa, ¿no? Eso es lo que hay que decir, José Manuel, porque lo que le ha sorprendido sobre todo a los vecinos es que no se han llevado prácticamente nada, salvo un par de juegos de gafas de sol, ¿verdad? Y un DVD, creo, ¿no? De un coche. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, en principio se supone que es eso, que es vandalismo. Pero nosotros desde la asociación de vecinos sí que queremos decir que aparte de la vigilancia, un poquitín de más vigilancia policial, que sobre todo la falta de servicios del barrio, o sea, que decir, a los chicos, suponiendo que fueran chicos del barrio, que no lo sabemos, que tiene que haber unos locales sociales, un centro cultural, algo donde los vecinos puedan ir a quejarse, ¿verdad? A quejarse, exactamente. Una de las armas que se han utilizado, según los vecinos, es esto que tengo aquí, el mando del garaje. En uno de los robos anteriores, en uno de los actos vandálicos anteriores, estas personas, estos presuntos ladrones, se quedaron con algunos de estos mandos que son los que dan acceso a este garaje
y son los mandos precisamente los que les están permitiendo entrar reiteradas veces en estos garajes, ¿verdad? Así es, el día 22 de diciembre entraron por segunda vez, se hicieron con varios mandos de vehículos y bueno, pues han vuelto a entrar. En total, en un plazo de 12 días han entrado 12 veces. Con mandos o facilitando la labor, pero ahí se han juntado. En 12 días, ya digo, 2 veces han entrado. En principio hay que decir que la policía no ha detenido a ninguna persona, pero sí que es verdad que los vecinos ya se han acercado a denunciar y se han puesto en contacto con las diferentes aseguradoras, más que nada para pedir, para reclamar ese cambio de cristales, para cubrir esos gastos. Lo que sí que hay que decir que están cansados los vecinos y que una de las propuestas que se van a llevar a cabo en un futuro es la colocación de cámaras de vigilancia, sobre todo para sentirse más seguros, porque temen que en un futuro vaya a haber algún robo más grande, que aquí se esté preparando un robo más grande, ¿verdad? Pues sí, si la verdad sea dicha, pues que sí. Con mandos, una puerta grande, puede meterse un vehículo de alta capacidad y llevarse motos o lo que sea. Claro, aparte de los trasteros, que también nos han vaciado un par de veces, que no han robado nada más que han roto las puertas. Pues esta es la situación que están viviendo los vecinos de Parque Goya 2. Estaremos muy atentos a ver qué sucede en los próximos días. Así es, robos y actos vandálicos que esperemos que no se vuelvan a repetir en este barrio. Gracias, Antonio. Y hoy también queremos que conozcan a María López. Acaba de recibir el premio de la Asociación de Mujeres Empresarias de Aragón por desarrollar un proyecto empresarial creativo e innovador. Es un dispositivo que sirve para entrenar nuestro cerebro y que precisamente Antonio pudo conocer de cerca. Vean. Para mí ha sido un orgullo recibir el premio Arame a la creatividad, porque en cierto modo lo que hace es reconocer la labor que llevamos haciendo aquí en BitBrain. Llevamos tan solo un año, pero bueno, los premios están ahí y eso significa que la labor que estamos haciendo es algo que está bien, que vamos por el buen camino. Además, aquí se ve reconocida la labor como mujer. Sí, exactamente. Muchas veces la verdad es que la gente me ve y dice, a ver, una mujer al cargo de una empresa tan tecnológica y tan innovadora. Y sí, ¿por qué no? O sea, somos perfectamente capaces de hacerlo y de hecho aquí en BitBrain hay varias mujeres en plantilla y somos las que en cierto modo tiramos del carro, aunque me parece que mis compañeros les va a saber muy bueno esto. ¿Qué tal es como jefa ahora que no nos oye? No, la verdad es que bien, a pesar de que no nos oiga, es buena jefa y no tenemos muchas quejas todavía sobre ella, o sea que la verdad es que bien. ¿Se merece el premio? Se merece el premio porque hemos realizado durante este año un trabajo muy bueno y ya lo ha coordinado muy bien. ¿Cómo es tu trabajo diario? Pues es una locura, no paro desde el punto de la mañana, pues desde solicitud de proyectos, hablar con clientes, con colaboradores, investigación y luego el día a día típico de una empresa donde haces pues bueno, bastantes cosas de burocracia, papeles, etcétera. Este es uno de los ejemplos de las aplicaciones que hacéis aquí, ¿no? Exactamente, esto es Brain Up, es un modo de entrenar el cerebro, no tiene nada que ver con los modos tradicionales que te dicen haz sudokus o haz cuentas matemáticas, etcétera. No, aquí nosotros lo que hacemos es, gracias a este gorro con sensores, lo que hacemos es localizar la zona del cerebro que está relacionada con una mejora cognitiva general, y me refiero a mejora cognitiva, pues mejorar la fluidez verbal, la memoria, la capacidad de atención y concentración, etcétera. Y lo que estamos haciendo ahora mismo es enseñarle a la persona si está activando esa zona del cerebro. Cuando la está activando, el cuadrado se pone en rojo, cuando no la activa, se pone en azul. Entonces el objetivo, el entrenamiento consiste en intentar poner el cuadrado rojo el mayor tiempo posible. Tiene que buscar estrategias mentales para conseguirlo. O sea que este invento sirve para entrenar el cerebro. Eso es. A ti te sentamos aquí y te decimos, intenta poner el cuadrado rojo. ¿Cuál es la estrategia? Pues cada persona depende de cómo sea, pues tendrá una estrategia u otra, porque cada cerebro es único. Entonces tú empiezas a buscar estrategias y si el cuadrado se pone en rojo, lo que nosotros te estamos diciendo es, estás activando esa zona, sigue. Entonces tú continúas con esa estrategia. Justo aquí lo hemos representado, ¿no? Eso es. Esto es simplemente una pequeña aplicación que hemos hecho para hacer divulgación, donde también el nivel de concentración se ve representado por el movimiento de las neuronas. Cuando estás haciéndolo bien, las neuronas se mueven más rápido, cuando lo estás haciendo peor, las neuronas están más
más paraditas. Realmente las pruebas que hemos hecho, solamente con 5 entrenamientos de 25 minutos, se consiguen mejoras de hasta un 20% en cada una de estas áreas. ¿Y a quién va dirigido esto? Bueno, pues esto va dirigido a todas aquellas personas que quieran mejorar cognitivamente. Por ejemplo, gente que por su trabajo necesite altas dosis de concentración, estudiantes que estén, pues yo qué sé, haciendo una carrera universitaria dura, o opositores, incluso niños que en cierto modo pues no acaban de concentrarse en el colegio. Ahora mismo precisamente vamos a iniciar estudios con gente con depresión, con fibromialgia, con Alzheimer, para ver si esta herramienta también sería de utilidad para estas personas que están más necesitadas. ¿Y tú qué sientes? Yo nada, yo solamente pienso y lo intento poner en rojo, pero la sensación no es ninguna. Una vez que la has entrenado, sí que sientes que tiene más memoria y que te acuerdas más de las cosas, pero en el momento de entrenamiento lo único que sientes es cansancio. ¿Mental? Sí, mental, claro, de físico nada. Para mí es un orgullo haber recibido el premio ARAME de la categoría de innovación otorgado por la Asociación de Mujeres Empresarias, porque en cierto modo reconoce mi labor aquí en BitBrain, pero no solamente mi labor, sino la labor de todas las personas que estamos en esta empresa, y nos anima a continuar innovando y continuar apostando por las nuevas tecnologías. Nos vamos, pero les esperamos mañana, muy pendientes de todos los preparativos de la cabalgata de Reyes. De momento les dejamos con los raviolis de calabacín y el lomo de cerdo a la sal que les preparan hoy en la Pera Limonera. Que lo disfruten. Hasta mañana.